Bueno, muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a este webinar que vamos a iniciar. Vamos a esperar unos 3 minuticos que otras personas se conecten y le daremos paso a nuestra doctora Sara y Nicole que nos van a acompañar en este webinar. Bueno, a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, queremos pues contarles que este ha sido un webinar que busca o que hemos denominado primero cuidar de la información, cuidar al paciente, gestión de datos personales en el sector salud. Ha sido organizado por Meridia Legal Tech, con Clínica Sommer y el Centro Cardiovascular Sommer Incar. En este contexto donde la tecnología y la salud están cada vez más conectadas, se destaca mucho la importancia desde lo ético y lo legal proteger los datos personales de nuestros pacientes. Entonces, una gestión adecuada de esta información no solo resguarda la confidencialidad, sino que también nos ayuda a fortalecer la reputación, la confianza y la eficiencia institucional. Entonces, este evento lo que refleja es el compromiso en la protección de datos y contará con la participación de 2 personas muy expertas de la empresa Meridia Legal Tech. Nos acompaña entonces la doctora Sara Mora, socia y fundadora de Meridia Legal Tech, CEO, licenciada en Derecho, experta en privacidad y protección de datos, con más de 15 años de experiencia en asesoramiento jurídico, en seguridad y privacidad, delegada de protección de datos, certificada por ADOC y máster en protección de datos por la Universidad Internacional de La Rioja. Asimismo, nos acompaña la doctora Nicole Sonil, asociada de Meridia Legal Tech, consultora en protección de datos y nuevas tecnologías, abogada y máster en protección de datos personales también de la Universidad Internacional de La Rioja. Además, es especializada en la implementación de sistemas de gestión de datos personales conforme al RGPD y las normativas LATAM. Entonces, sin más preámbulo, los invitamos a prestar atención a las presentaciones que siguen a continuación y daremos también un espacio al finalizar la formación para que hagan sus preguntas. Bienvenidos. Adelante, doctoras. Ay, discúlpeme, perdonen. Yo te estaba dando las gracias, Elena, por esta invitación. Gracias a todos los que nos acompañan por la participación. Sé que es un esfuerzo el que hacen de venir aquí a escuchar de protección de datos, que aunque sí es un tema muy relevante en los últimos años, pues hay veces creemos que no está dentro de nuestro trabajo diario, más cuando se habla del sector de la salud. Pero de verdad que se van a dar cuenta y van a salir con la idea de la importancia, aunque ya sé que muchos aquí son oficiales de la privacidad, pero hubo personas que me comentaron antes que me decían, oye, Sara, por favor, baja un poco el nivel porque nosotros somos nuevos en el tema. Entonces, queremos agradecer sinceramente la asistencia al curso. La gestión de datos personales en la salud, hemos buscado este título. Nuestro compromiso con la protección queremos transmitírselo a todos ustedes porque es una muestra de concienciar sobre el cuidado de las personas, porque no solamente cuidar es brindarle los servicios sanitarios, sino también es cuidar su integridad, su dignidad, su seguridad a través de cuidar los datos de carácter personal. El manejo responsable de los datos, de la información, no es solamente un deber legal, sino también es un acto ético que deben tener los médicos y los centros sanitarios y es también un acto humano. Cuidar la información es cuidar al paciente. No es solo un lema, es una responsabilidad que compartimos todos los días. Como comentaba Elena, mi nombre es Sara Mora y en estos 20 minutos lo que voy a hacer es una pequeña ponencia, porque es un poco tiempo, donde les vamos a hablar de los datos personales en el sector de la salud y voy a querer aclarar ciertos términos que cuando vamos allí a hacer adaptaciones, a hacer auditorías en el sector de la salud, aún encontrándonos con personas oficiales de protección de datos, vemos que hay ciertas lagunas jurídicas en cuanto a conceptos que sí para nosotros
son muy importantes. Por eso, antes de entrar de lleno en el tema de hoy, me gustaría tomar un minuto para aclarar algunos conceptos básicos que son fundamentales para comprender la protección de datos de carácter personal. Y estos temas pueden parecer simples, pero son la base para entender el por qué se protege la información y qué es realmente lo que estamos protegiendo. Y una pregunta que nos suelen decir a diario es que hay veces no se tiene claro qué es un dato de carácter personal. Entonces, vamos a pasar a hablar qué es un dato de carácter personal. Entonces, es un dato que determina, es una información que vincula o puede asociarse a una persona natural. Pero ojo, tiene que ser una persona natural determinada o que podríamos determinar. Y les pongo un ejemplo porque aquí surgen muchas dudas. Cuando ustedes tienen claro que el nombre, el apellido, la dirección, el teléfono son datos de carácter personal. Una fotografía, ustedes entienden y todos sabemos que es un dato de carácter personal. Pero hay otros datos que se nos dificulta mucho y es cuando estamos frente a una muestra de laboratorio, porque dicen ustedes, no, pero yo es que no trato datos de carácter personal, aquí me llega la muestra de laboratorio, yo estoy aquí haciendo lo que me corresponde hacer, pero esto no es un dato de carácter personal. Entonces, dada la definición que trae la ley 1581 sobre datos de carácter personal, podemos entender que una muestra de laboratorio sí es un dato de carácter personal en cuanto tengamos una base de datos que podamos decir que la muestra marcada con el número 001, luego nos vamos a nuestra base de datos o a nuestro CRM de la clínica, la muestra 001 pertenece a Juan Pérez. Claro, si podemos hacer esa conexión entre la muestra de laboratorio y la persona, podemos determinar que es una persona física. Por lo tanto, es determinable. El IP, la IP de un ordenador, me dicen, no, la persona que lleva el tema de informática, no, la IP no es un dato de carácter personal porque, bueno, son números, pero claro, podemos llegar a saber quién está utilizando ese ordenador, el ADN, los logins, los usuarios, la voz, o sea, el típico audio que hacemos por WhatsApp. Oye, fulanito, envíame esto. No, yo no trato datos, yo solamente mando audios o recibo audios por WhatsApp. Ahí estamos tratando datos de carácter personal. Entonces, es muy importante que tengamos una perspectiva clara de que no solamente es nombre, apellido, dirección, sino pueden ser datos determinables, ¿vale? Y bueno, entonces, cogemos este dato, digamos nuestra muestra de laboratorio, o cogemos este dato, nombre, apellido, historia clínica de la persona, que la historia clínica de la persona es lo que tenemos claro que sí es un dato de carácter personal, y lo vamos a meter en o sea, para recabarlo, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, tenemos que pedir una autorización. Una autorización de que esta persona nos está dando permiso para tratar esos datos de carácter personal. Ojo, esa autorización debe ser previa, expresa e informada. Pero bueno, ustedes también tienen que tener en cuenta que están en un momento que puede ser que la persona que está, vamos a cogerle la muestra clínica o que está en ese momento, es un caso de urgencia médica o sanitaria y no podemos pedirle el dato porque realmente esta persona está de pronto inconsciente, etcétera. Entonces, ese es un caso excepcional de no pedir la autorización, casos de urgencias médicas sanitarias. Pero ojo, en el momento que ya pase ese caso de urgencia médica sanitaria, tendríamos que darle a la persona esa autorización a firmar, por un lado, y por otro lado, tenemos que ser realmente conscientes de que sea un caso de urgencia médica sanitaria, no que una persona venga con una pequeña herida en un codo y ya digamos, ay, no le damos porque, bueno, venía con mucho dolor, entonces no le vamos a dar la autorización. Entonces tenemos que medir un poco esa excepción que trae la ley 1581 para los que la quieran revisar, porque sé que hay muchos oficiales de protección de datos aquí. El artículo 10, ¿vale? El artículo 10 de la ley 1581 y nos vamos al numeral C, ¿vale?
Bueno, es importante que no vayamos a confundir lo que es una autorización con un consentimiento informado. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿vale? El consentimiento informado, estamos hablando, perdone, no sé si me siguen viendo mi... Sara, sí, te estamos escuchando y viendo. El consentimiento informado es... vale, genial. El consentimiento informado es una cosa totalmente diferente a lo que es la autorización. El consentimiento informado es aquel que le vamos a decir sobre todo todo lo que va a hacer el médico, todas las consecuencias que puede traer todo este tratamiento médico, y la autorización en protección de datos es una cuestión totalmente diferente. Entonces, ya sabemos que recabamos el dato de carácter personal. Al recabar ese dato de carácter personal, perdón, es que tuve un momento que creo que se me fue el... Ahora sí me están viendo, ¿verdad? Perdonen que me desconcentré un momento. Entonces, tenemos el dato de carácter personal, vamos a solicitar la autorización, ¿para qué? Para meterlo en una base de datos. ¿Qué pasa con la base de datos? Las bases de datos, normalmente cuando uno va a auditoría, la gente le dice, no, yo tengo una base de datos en el ordenador, y le preguntan uno, pero tú tienes otra base de datos, el expediente médico en papel. Ah, también cuenta lo de papel. Sí, la base de datos se puede dar en diferentes formas, en diferentes sistemas. Pueden ser automatizadas y no automatizadas. Entonces, no hay que olvidarnos del papel, ¿vale? Y sobre esas bases de datos tenemos que implantar unas medidas de seguridad. ¿En qué consisten estas medidas de seguridad? Pues si estamos frente a un ordenador, claves robustas, copias de seguridad, contraseñas, permisos, no que todo el mundo pueda entrar a esa base de datos. Ejemplo, suele sucedernos que esto me suele suceder más cuando vamos a auditar a médicos, que la chica que le hace las citas y todo puede entrar a todo, incluyendo al historial médico de todo el mundo, porque ella es la que le gestiona todo con las mismas claves y contraseñas del médico. Pues eso les digo que es una vulneración a la ley 1581 en cuanto a medidas de seguridad. Entonces, es muy importante saber a qué base de datos vamos a meter todos los datos que estamos recabando, las historias clínicas, en qué formato los tenemos. Y aquí hago un llamamiento a los oficiales de protección de datos, porque suelen no tenerme el listado o saber muy bien cuáles son los flujos de datos de las clínicas. Entonces, vamos a ver unos flujos de datos y me dicen, no, es que no tengo muy claro las entidades prestadoras de salud dónde están guardando los datos o a quién se va. Entonces, una tareita que les dejo es por listar todas esas bases de datos. Entre más grande sea la clínica, pues las tienen mejor listadas, porque suelen tener que ir al registro de bases de datos de la SIC y la tienen más inventariadas. Pero los que son médicos suelen a veces no tener muy controlado estos temas, ni los accesos, ni las claves, las copias de seguridad. Algunas veces hemos tenido algunos inconvenientes de que los médicos no me hacen copias de seguridad, o me guardan los historiales médicos en los ordenadores, se pierden el ordenador, o copias de historiales médicos, se nos han perdido ordenadores y hay una brecha de seguridad, que no voy a entrar a hablar de eso porque para eso va a hablar mi compañera Nichols, que es una experta en brechas de seguridad. Bueno, entonces, otra cuestión que nos suele suceder y que no está muy claro es qué es un tratamiento de datos. Entonces, yo llego allí y les digo, ¿ustedes tratan datos de carácter personal? Me dicen, no, nosotros no tratamos datos. Bueno, yo solamente recibo las muestras médicas y las anoto aquí el numerito en unos códigos. Pues eso se llama recolección y es un tratamiento de datos de carácter personal. No, yo solamente cojo el historial clínico y lo archivo. Eso también es un tratamiento, o sea que usted sí está tratando datos de carácter personal. No, yo solamente visualizo o paso a otro prestador de la salud cierta información. Eso también es un tratamiento. Lo que hago es que
yo permito que el Ministerio de Salud pueda ver cierta información. Eso es un tratamiento, la supresión. Y esto me pasa muy a menudo con las personas que van a hacer la limpieza en los hospitales, clínicas, en todos los que son las entidades prestadoras de salud, que me dicen, no, esa señora no trata datos, ella solamente limpia y saca la basura. Claro, en la basura se pueden ir muchas cuestiones, bueno, la parte sanitaria, yo sé que tiene que tener unos trámites especiales porque ustedes tienen en materia de salud, pues de residuos, unas cuestiones especiales, pero hay mucha documentación que puede tener datos de carácter personal y le están tirando al contenedor. Me dejan fotocopias del DNI, fotocopias de la cédula de ciudadanía y del expediente del paciente fotocopiado en las fotocopiadoras. No, es que eso lo va a tirar ya la señora de la limpieza. Pues la señora de la limpieza también está tratando datos de carácter personal. Por eso es muy importante que los oficiales de protección de datos me realicen el ciclo del dato, ¿vale? Bueno, cuando llega el señor, llega al mostrador, llega a la acogida del hospital, pasa a tal sitio, se guarda en tal CRM, quién tiene acceso, luego a dónde se pasa. Eso es muy importante que lo hagamos y es un ejercicio muy enriquecedor porque nos vamos a dar cuenta que puede tener personas acceso a información que ni siquiera alcanzamos a tenerlo claro. La señora de la limpieza, la señora que limpia, que recoge, que limpia los escritorios de los médicos y todo, hay veces tiene acceso a una información demasiado sensible. Y bueno, entonces aquí surge una pregunta que siempre nos suele hacer cuando llegamos a esta parte. Dicen, ay, sí, estoy pensándolo y sé que tenemos algunas debilidades, ¿vale? Y dice, bueno, y si pasara algo, si nos pusieran una multa, ¿quién es el responsable? El responsable es lo que llamamos el responsable del tratamiento. ¿Quiénes son los responsables del tratamiento? Pues aquella persona que decide sobre los fines y los medios. ¿Qué son los fines? Pues que cuando el señor viene y nos pide una cita, la finalidad es que se reúna con un médico especializado en tal situación y que luego esos datos se guarden por un tiempo determinado. Esos fines los decide la entidad prestadora de servicio de la salud. El médico autónomo, cuando es un médico, él va a decidir sobre su base de datos y él va a decidir que lo metan en un CRM o que lo metan en un Excel o que lo guarda en el disco duro de su ordenador. Entonces, como esa persona define los fines y los medios, se considera que es responsable del tratamiento. Ojo, no me confundan algo que es muy importante. El médico, si presta servicios a una clínica, pero como empleado, pues él es probable, él no es responsable del tratamiento. Él es un empleado, ya está. Ahora, si es un médico independiente que comparte esas bases de datos con la clínica, pues puede ser que sean los dos responsables del tratamiento. Y si pasa algo, ¿quién responde? Pues el responsable del tratamiento, no el empleado. La SIC no va a ir contra un empleado, la SIC va a ir contra el responsable del tratamiento. Entonces surge aquí una pregunta, bueno, sí, pero hay gente que nosotros le encargamos cuestiones. Ejemplo, los que hacen las muestras, los que hacen toda la parte de las muestras médicas, que nosotros no tenemos laboratorios, Sara, y yo se lo paso allí a esta otra entidad. Pues esa entidad muy probablemente sea una encargada del tratamiento. ¿Qué significa eso? Que no son responsables, sino están haciendo una actividad en nombre del responsable. Entonces serían encargados. Aquí, ¿qué tenemos que verificar? Que todos los responsables y los oficiales de privacidad tengan un listado claro de cuáles son sus encargados del tratamiento, porque con ellos tienen que hacer un contrato. Entonces, mi pregunta viene a todos nuestros compañeros que nos están escuchando hoy. ¿Ustedes como oficiales tienen el listado de los encargados del tratamiento? ¿Tienen los contratos firmados? Si no lo tienen, es un buen momento, porque el tener ese listado lo que les permite es tener una seguridad jurídica y la SIC en un momento de reclamaciones
podría exigirles tener poder tener ese contrato. Y si ustedes no lo tienen, pues podrían multarlos, ¿vale? Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a hablar sobre los principios en materia de protección de datos. Y este es un tema que me encanta transmitirlo como que es la columna vertebral de una entidad, de una empresa. Cuando ustedes hablan de una persona, siempre decimos, no, es que confía en esta persona porque tiene muchos principios. Pues lo mismo pasa con nuestras entidades prestadoras de salud. Lo que queremos es que sean unas entidades prestadoras de salud con principios en protección de datos, que la protección de datos se convierta en el ADN de la organización. Y es que la ley 1581 trae unos principios, y es el principio de legalidad. Entonces, en el principio de legalidad, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues que todas las entidades prestadoras de salud deberían tener, ser legales en la recogida de los datos, que deben ser legales en el tratamiento de los datos y no tratar datos que estén por fuera de la normativa. ¿Cuándo un dato está por fuera de la normativa? Cuando no le he informado al señor qué voy a hacer con ese dato. O sea, cogí, él venía medio desmayado, le cogí sus datos y luego se me olvidó solicitar la autorización. Legalidad también, cuando pasa el tiempo necesario para yo utilizar ese dato y lo sigo manteniendo, pues es un dato ilegal, porque lo estoy manteniendo más del tiempo. Otro principio es el principio de finalidad. Yo no puedo utilizar un dato para una finalidad diferente para la que yo se lo solicité al paciente. Si yo lo he solicitado para poder operarlo, no lo voy a utilizar luego para poner fotos de su operación en Instagram, o si yo le he pedido datos para operarlo, no voy a enviarle eventos en los que va a hacer la clínica. Libertad, pues es que debe ser libre esa autorización que nos está dando este señor. Y también un ejemplo, si yo, volviendo al ejemplo de la fotografía, si yo voy a utilizar una fotografía de un paciente, pues se debe obtener ese consentimiento. Veracidad y calidad del dato. Claro, si viene el señor y me dice que ha tenido un cambio de sexo y que ya no se llama Ana, sino ahora se llama Luis, pues tener esa capacidad para cambiar, que nuestros programas nos permitan cambiar datos del cliente, estar pendiente de la dirección, del teléfono, si le hemos cambiado la medicina. La transparencia es muy importante porque tenemos que ser transparentes sobre las finalidades y lo que vamos a hacer sobre ese tratamiento. Y que no se le lo que llamamos el acceso a la circulación restringida, que nuestros sistemas de información permitan el acceso única y exclusivamente a las personas que tienen por motivos de sus funciones que acceder a ese historial médico. No se le puede permitir que todo el mundo acceda, más con estos datos tan sensibles. Seguridad, implantación de medidas de seguridad, contraseñas, copias de seguridad, antivirus, etcétera. Y confidencialidad. ¿Qué significa la confidencialidad? Enseñarle, darle formación a nuestro personal que, digamos, cuando estamos frente a una persona muy famosa, que luego no estemos contando qué hizo, qué pasó, etcétera. Y un principio muy importante. Que continúes, tienes dos preguntas. Ah, una vale, de sí. Andrés Morales y otra de Diego Aguirre. A Diego Aguirre tiene la mano alzada. A ver, Diego, si quieres, hazme la pregunta y tienes el micrófono, puedes hablar. Ya le acabo de habilitar el micrófono. Diego, si quieres, puedes preguntar. Hola, buenos días. Lo primero es agradecerles mucho por esta charla tan importante para nosotros los oficiales de protección de datos en el sector salud. Y me saltaba una inquietud al respecto. Hablabas en ese momento de cuando un paciente ingresa en estado de inconsciencia. Nosotros lo que hacemos aquí, bueno, que
creo que dando cumplimiento a la ley 1581 y a toda esta normatividad de protección de datos, es si el paciente entra en estado de inconsciencia, hacemos firmar la autorización de la persona que le está acompañando en ese momento. Decidimos implementarlo así. Nosotros tenemos, la gran mayoría de pacientes son personas muy adultas, muy mayores, entonces algunas tienen Alzheimer, están en estado senil, etcétera. Entonces, evidentemente, como hay un tratamiento de datos personales, la autorización la firma generalmente el familiar que les acompaña en el momento de su atención. ¿Es correcto esto o qué manejo le podríamos dar? Sí, sí es correcto, siempre y cuando sea una persona que sea representante legal, es correcto siempre que sea una persona que tenga una relación directa con el paciente y lo pueda representar en un momento dado, más cuando es una persona mayor, más cuando es un niño, porque también me suele suceder, o no, saliéndonos de este ámbito, del ámbito de la educación, también son los menores que lo representen. Aquí la única debilidad que puede sucederles es que les dé el consentimiento, la autorización, una persona que no tenga representación legal. Y les voy a decir un ejemplo típico que nos puede suceder. Atropellan a alguien en la calle, lo ayuda una persona X y coge y firma el nombre de esta persona y luego cuando pasa algo, dicen, no, es que no sabemos muy bien quién fue hasta que salgan todas las cuestiones periciales, todo lo de la policía, etcétera. Entonces, lo único es como tener esa, no digo certeza, porque la certeza, pero sí verificar quién nos va a dar el consentimiento. Yo prefiero que sea un hijo, un familiar cercano o alguien que tenga algún tipo de relación con ellos para que no se nos vaya a presentar ningún inconveniente. Pero usualmente no hay ningún tipo de problema en esta práctica. Agregando un poco a lo que dice Sara, en este caso también podemos contemplar, podemos contemplar la excepción del artículo 10, que es urgencia médica. Para eso tenemos tenemos obviamente que valorar estos escenarios. En el escenario que Sara plantea, es una persona que está llegando inconsciente, que se está haciendo acciones inmediatas para resguardar la integridad. No hay tiempo de verificar si las personas que están con la persona que está accidentada son o no sus representantes legales. Entonces, bajo este entendido, muchas veces los paramédicos lo que hacen es buscar documentos de identidad de la persona que no se encuentran en capacidad de entregar su consentimiento y eso está completamente amparado en la urgencia médica, que es una excepción del artículo 10, por supuesto que sí. Claro, no enmarcaba el artículo 10 porque daba por hecho que ya en la exposición había quedado claro que esta es una excepción del artículo 10. Tú puedes utilizarlo. Es más, no solamente está contemplada la ley 1581, sino en muchas normativas, porque es algo que es muy claro, la excepción. Lo que sí sucede es que cuando es una persona en todas sus condiciones, que no es un representante legal el que lo lleva, etcétera, luego lo que hacemos es que le entregamos toda la documentación para que la pueda firmar. Hay una persona que si se le puede habilitar el micrófono, que se llama, sino que aparece como trabajo social. Sí, ya le voy a habilitar el micrófono. Si quieres, Diego, no sé si bajas la manito para que te voy a bajar la mano. Ya. Listo. Entonces, trabajo social y a Andrés Morales también, si quiere alzar la mano, allá la alzó, porque voy a primero a permitirle el micrófono a Andrés Morales, que era el primero que había hecho la pregunta, y luego a trabajo social. Vale, genial. Dime, Andrés, cuéntame. Hola, Sara y Nicolcito. Muchas gracias por esta charla. Creo que hay elementos bastante importantes. Mi pregunta, en principio, es una que creo que es un tema bastante importante en tema de servicios de telemedicina que cambia de pronto un poco o nos hace hacernos unas preguntas adicionales en materia de consentimiento a las que tienen otros sectores. Y dos, un tema frente digamos, al tipo de rol que juegan los médicos, digamos, como encargados o como responsables del tratamiento. Entonces, la primera, que es relacionada con los servicios de telemedicina, digamos, hay una resolución de telemedicina muy particular que dice que el consentimiento informado en materia de prestación de servicios de telemedicina debe incluir la gestión de los datos personales. Entonces, la pregunta ahí es,
esto se puede entender como el mismo consentimiento, es decir, debido a esta regulación específica, entendemos el consentimiento informado como la misma autorización para el tratamiento, ambas en un mismo documento, o lo que nos está diciendo esa regulación es que simplemente este consentimiento informado hace las veces de un aviso de privacidad y en consecuencia tenemos el deber de seguir solicitando una autorización independiente para el tratamiento de datos. A ver, lo que pasa es que lo que sí es cierto es que en el sector salud tenemos un problema. Las normativas hay veces no son hechas por los más expertos y hay veces se confunden dos cosas que son bastante complejas y es el consentimiento informado y la autorización, ¿vale? Eso se tiende a confundir y aparecen resoluciones que hasta nosotros que somos expertos nos cuestan un poco poderlos llegar a entender porque las suelen mezclar hasta dentro de las mismas resoluciones. Desde mi punto de vista muy personal, yo entiendo que la autorización en materia de protección de datos va por un lado y el consentimiento informado va por otro. Son dos cosas totalmente diferentes, porque el consentimiento informado tiene unas características propias de decir lo que conlleva toda la actividad médica, las consecuencias, los problemas. Bueno, ustedes van a conocer más lo que debe contener el consentimiento informado que yo, porque no soy experta, pero sí decirle, oye, las consecuencias secundarias de esta operación, qué es lo que te puede pasar. Y eso es un consentimiento informado. Mientras que la autorización en materia de protección de datos es otra cuestión, que es donde se le informa quién va a ser el responsable del tratamiento del dato, o sea, de recabarlo, utilizarlo, modificarlo y llevarlo hasta la finalidad, hasta que destruyamos ese dato, quién va a ser el responsable de esta historia clínica, le va a decir cómo puede ejercitar esos derechos, o sea, si usted quiere que le demos de baja de esos datos, por favor, pónganos un correo electrónico a tal sitio, etcétera. Entonces, va a tener unas características totalmente independientes y diferentes. Lo que sí vemos es que normalmente se convierten en documentos tan amplios que aparecen en 2, 3 folios y suelen mezclarse y suelen ponerlos. Mi recomendación muy personal, son dos cuestiones muy diferentes. El consentimiento informado debería ir en la documentación de la historia del paciente y la autorización en materia de protección de datos sí debería ser algo que pudiera tener un acceso menos restringido que el consentimiento informado. Donde, digamos, la chica que te atiende a ti en el mostrador sepa si te puede enviar cierta información, que tú has dado el consentimiento, que te lo puede. Muchas clínicas tienen marketing. Entonces, claro, una cosa es el consentimiento en materia de protección de datos porque puedas acceder al departamento de marketing, pero al departamento de marketing no le debe importar lo que a ti se te informó respecto de tu operación, las consecuencias secundarias, porque el departamento de marketing va a decir, ay, no, a este señor se le hizo una rinoplastia y a este señor, ay, mire, le dijeron que podía tener coágulo, ¿sí me voy a entender? Entonces, como esto puede conllevar a información sensible, yo entiendo y mi recomendación siempre en este sector es tenerlas diferenciadas. Por un lado, lo de protección de datos para que el departamento de marketing entre y diga, ay, ese señor le encanta, tenemos un perfil que a este señor le gusta, digamos, las operaciones estéticas y vamos a invitar a este evento. Y esto es, por un lado, lo que le vamos a informar y puede tener en el CRM o en la aplicación nuestro departamento de marketing. Ahora, el consentimiento informado es la parte que nos involucra a la parte de salud, ¿vale? Creo que también esto es de conceptualizaciones porque las interpretaciones de las resoluciones son muy complejas, pero esta es mi recomendación desde el punto de vista de protección de datos y con la experiencia que tengo en la implantación también de otras normativas fuera de la colombiana. Muchas gracias. Y hay una pregunta adicional y ya, digamos, pasando al tema de la naturaleza o el rol que juegan los médicos tratantes en todo este ecosistema de datos. Digamos, bajo la norma colombiana, los médicos son los únicos, no las clínicas, sino los médicos son los únicos que pueden, digamos, generar o realizar
prescripciones o formulaciones de medicamentos. Y eso digamos que es una finalidad muy particular que solo tiene el médico. En consecuencia, bajo esa finalidad, el médico, digamos, es el único que puede llegar a ser responsable del tratamiento de los datos personales. Pues es el titular de esa finalidad. ¿Cuál es la recomendación? O la pregunta más bien va dirigida a, ¿pueden los médicos, además de ese rol de responsables, ser encargados en su relación con el paciente, no sé, No. por intermediación de la clínica, o cualquier otra razón? ¿Y cuál es tu recomendación entonces frente a la autorización, teniendo en cuenta que los médicos siempre son responsables de una determinada finalidad? Una cosa son las responsabilidades que tú tienes a nivel por tu profesión, ¿sí? Pero son dos cosas diferentes. Tú piensas que ser responsable y ser encargado es como el agua y el aceite. O sea, tú echas agua y aceite y se separan. Si tú eres responsable, no eres encargado. Y si eres encargado, no eres responsable, porque ¿cuál es la finalidad? La finalidad es que no te conviertas en propietario del dato, ¿vale? Esa es la finalidad de ser encargado. Entonces, siempre y cuando tú, bien sea como médico o como hospital, tienes la capacidad de tener una responsabilidad sobre ese tratamiento, tomar unas decisiones sobre ese tratamiento, imponer unos medios y decir en un momento dado, borro esa información, tú eres responsable del tratamiento. O sea, tú eres responsable en el tratamiento y pueden haber casos, toca mirar el contrato que tenga el médico con la clínica, etcétera. Hay casos que hay una responsabilidad de los dos, una responsabilidad que, bueno, es un concepto en materia de protección de datos menos desarrollado, que ha sido un poquito mal interpretado en Colombia, pero en otras legislaciones lo llamamos corresponsabilidad. Aquí lo que hay es una responsabilidad compartida donde lo que hace es que yo fijo los diferentes tareas. Entonces, yo soy la clínica y yo le digo a mis médicos, oye, tú vas a hacer el expediente médico, tú te vas a encargar del expediente, vas a hacer esto, esto y lo otro. Yo por mi parte voy a hacer la gestión administrativa. En ese caso, ¿quiénes? Los dos son responsables del tratamiento. Pero no es que el médico sea encargado, es responsable. Ahora, sí puede ser encargado de ciertas actividades, pero si tú eres responsable de un tratamiento, no puedes al mismo tiempo ser encargado del mismo tratamiento. Puedes ser encargado de otros tratamientos que no haga la clínica. Entonces, en ese caso, ¿yo qué les recomiendo? Yo sé que es un tema muy complejo que no puedo explicarlos en tan poco tiempo que tenemos. Hagan primero el flujo de datos, donde lo recogemos el dato, qué hacemos con el dato, a quién se lo damos, a quién los pasamos, y ustedes tienen que mirar, lo recaba el médico, vale, lo recaba el médico, y el médico toma decisiones sobre ese tratamiento, el médico hace esto, el médico tiene autonomía sobre eso. No, el médico no puede hacer nada de eso, todo lo tiene que tomar la clínica, entonces es responsable. Entonces, partimos de la responsabilidad y de los medios y de muchas cosas. Entonces, tienen que hacer el flujo de datos y mirar las finalidades. Si la finalidad de la clínica es solamente dar la cita, pasarle el historial médico al médico, y el médico lo que hace es coger su expediente, tratarlo y nadie accede a él, pues el responsable de la parte médica es el médico. Y la clínica sería solamente responsable de la parte administrativa. Y ambos son responsables, pero tienen roles diferentes dentro del flujo del dato. Espero que te haya servido mi visión. Vale, ¿Alguna Sara, otra muchas gracias. pregunta? ¿O seguimos? ¿Les parece? Vale, vamos a seguir. Creo que lo están viendo la diapositiva, ¿verdad? Entonces, hay un principio muy interesante que se llama el principio de accountability o responsabilidad demostrada. ¿Qué pasa con este principio? Pues que este principio nos dice que tenemos que hacerlo todo maravillosamente, súper bien. Este principio tiene una particularidad, no es un principio que se haya generado, gestado, creado dentro de nuestro mundo latino, sino es más traído como de los alemanes, del mundo anglosajón, donde es
Yo no te voy a decir qué haga, que para nosotros es muy fuerte, nosotros estamos acostumbrados a coger el listado y decir, lo hago bien, lo hago bien, lo hago bien, ya cumplí con la ley, me olvido. Pues esto es al revés. Yo no te voy a decir qué hagas, tiene que hacerlo todo perfecto, pero si un día yo, SIC, voy y te reviso y lo tienes mal, te voy a multar por haberlo hecho mal. ¿Qué necesitamos para tener un principio de responsabilidad demostrada completo? Tienen que hacer un análisis de riesgo. Y esto es algo que estamos empezando a meter en lo que es en Colombia, que no en otras normativas está muy desarrollado. En Colombia no suele estar tan desarrollado, pero que es muy necesario, y es hacer un análisis de riesgo. ¿Cómo se hace un análisis de riesgo? Bueno, si las chicas de la limpieza no le doy contrato, ¿qué riesgo tengo? Que un día se va con toda la información y publica que nosotros tenemos aquí personas muy famosas que les hacemos ciertas operaciones o tal. Un riesgo, ¿cómo es ese riesgo? Alto. ¿Cómo vamos a minimizarlo? Pues vamos a poner destructoras de papel y todos los médicos van a destruir ahí el papel. Es analizar un riesgo que tenemos y minimizarlo. Entonces, muy importante para la implantación de la accountability que los oficiales tengan un listado de los riesgos, analizar sus flujos de datos, los riesgos que encuentran en el flujo de datos y buscar cómo minimizar los riesgos, porque la accountability es algo que está ya se empieza a desarrollar más en Colombia. La gente lo ve desde fuera, ay no, mire, aquí esta diapositiva es muy bonita porque aquí es como que solamente vemos lo de afuera. Ay, bueno, tener una política en la página web, el oficial que me haga 3 cláusulas y poner una casilla, ya cumplimos la normativa de protección de datos. Pues no, hay un gran volumen en la parte inferior que es el acta de designación de ese oficial de protección de datos, hacer un registro de inventario de bases de datos, hacer el registro de las capacitaciones, hay que dar formación a la gente, venir a esos webinars que estamos haciendo, hacer unos reportes de auditoría, yo recomiendo que sea como máximo cada 2 años, planes de gestión de riesgo, manuales de respuesta de incidentes y evidencias de medidas correctivas, ¿vale? Importantísimo, háganse un análisis de riesgo. Si no lo han hecho, yo los animo a que con que ustedes creen el flujo y se hagan un análisis de riesgo, ya verá cómo empieza a cambiarle a ustedes y a las personas que le colaboren a hacerlo por departamento la visión de la protección de datos. Y va a ser un trabajo súper interesante y un trabajo que les va a servir para la implantación de una forma súper efectiva. Ahora los voy a dejar con mi compañera Nichols, que les va a hablar de transferencia y transmisión. Y ahora al finalizar podemos seguir contestándoles preguntas. Muchas gracias. Continuando un poco con el tema de hoy, vamos a un tema que es bastante particular en el sector salud y es el tema de las transferencias y las transmisiones. Primero yo les voy a explicar muy ligeramente los conceptos de transferencia y transmisión en el contexto de la ley 1581, o sea, en el contexto de la protección de datos, y luego vamos a tratar de transpolar esto a los escenarios comunes en el sector salud. Entonces, nosotros tenemos que la ley 1581 distingue esta operación de entregar datos entre el responsable y encargado del tratamiento y entre responsables a responsables. Entonces, cuando se trata del responsable encargado del tratamiento, se llama transmisión de datos personales. Generalmente, este tipo de acción en la que se comparte la información se hace bajo la prestación de servicios. ¿Qué pasa? El prestador de salud necesita terciarizar algún tipo de servicio que implica el permitir el acceso de datos personales, ya sean, pueden ser de sus clientes, pueden ser de sus pacientes, todo depende del tipo de servicio, y se necesita regularizar esa relación. Entonces, eso es una transmisión de datos personales, es la relación entre el responsable y encargado del tratamiento. Ese encargado del tratamiento no tiene la capacidad de decidir sobre los datos que le entregue el responsable. ¿Por qué? Porque es un contratado, está haciendo ese servicio por cuenta del responsable. Por ejemplo, muchos prestadores de servicios apoyan sus servicios de salud en personal externo, que pueden ser otros médicos, otros profesionales que no están vinculados laboralmente con la clínica o con el centro de salud, pero prestan los servicios, atienden pacientes
esos médicos que están por prestación de servicios son encargados del tratamiento. Y luego tenemos el tema de la transferencia. La transferencia implica una cesión de datos pura y dura. Es transferir los datos de un responsable o un encargado que tiene orden del responsable para poder transferir esos datos a otro responsable. ¿Qué escenario contempla la ley 1581? Que ese responsable puede bien estar ubicado en Colombia o puede estar fuera del país. En esta cesión de datos que implica un poco también la pérdida de la titularidad sobre esos datos, ¿no? Tú cuando cedes los datos y ese receptor los toma, se convierte responsable frente a esos datos. Puede darse mucho en escenarios donde las autoridades piden los datos a los centros de salud, a los prestadores de servicios médicos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se regula a nivel general la transferencia nacional o internacional? En la ley 1581 está en el artículo 26, está el tema, sobre todo las reglas para la transferencia internacional. Tenemos las normas corporativas vinculantes, que son un instrumento muy interesante, pero sobre todo en escenarios de transferencia internacional. Y luego tenemos el decreto 255 que desarrolla las normas corporativas vinculantes y también tenemos la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio en su título de protección de datos personales. ¿Qué tenemos que entender de una transferencia nacional o internacional? Primero, como les decías, una cesión de datos puede ser nacional o internacional. Esto implica, en el caso de la internacional, una exportación de esos datos personales o en el caso de la nacional, venta o cesión. O sea, no siempre esa cesión va a implicar algún tipo de ganancia para el responsable que está cediendo los datos. Y es de responsable a responsable. En cambio, con la transmisión de datos personales, en otras normativas nosotros lo vemos como acceso a datos personales o remisión de datos personales o encargo del tratamiento. En Colombia es de responsable a encargado del tratamiento. Hay una entrega o un envío con ocasión de una prestación de un servicio por parte de ese encargado del tratamiento. Ese encargado del tratamiento siempre es algún tipo de proveedor de servicio. Queremos entender un poco de la particularidad del sector salud. Bueno, el sector salud tiene como tres fuentes de donde pueden salir usuarios que dependen mucho del régimen de aseguramiento que tengan. Y esta es un poco la estructura. De aquí pueden estar estos actores, está el Estado que está ejerciendo vigilancia, están los afiliados o los usuarios, están las aseguradoras, que son gestoras financieras, y están los prestadores finalmente. Entonces, ¿qué particularidades tiene el sector salud? Pues que a veces, una de las mayores particularidades es que a veces en esos encargos del tratamiento, igual esa persona que recibe o ese proveedor que recibe los datos puede tener la obligación de crear una historia clínica. La obligación de conservar una historia clínica es para todo prestador de servicios de salud que atiende por primera vez a un paciente. Entonces puede pasar que una clínica tenga externalizado servicios de laboratorio y eso está muy bien, pero ese laboratorio va a crear una historia clínica de ese paciente. Entonces es una particularidad porque realmente no se están cediendo los datos, sino que es un encargo del tratamiento, pero ese laboratorio va a adoptar unas responsabilidades propias de responsable frente a la historia clínica que cree de ese paciente del que está analizando las muestras. Estas son particularidades muy propias del sector de la salud. Tenemos el tema, por ejemplo, de la revisión de los pacientes. ¿Qué pasa? Que de pronto el paciente llega a una entidad de primer nivel y esa entidad de primer nivel no tiene todos los servicios para atender la urgencia que tiene el paciente. Entonces se llama una ambulancia, se le da traslado, la revisión la recibe una entidad de tercer nivel, donde finalmente recibe la atención de servicios médicos. En estas operaciones, generalmente hay que llenar unos formularios de esa solicitud de remisión, pueden recibir algunos datos de diagnóstico del paciente, pero finalmente cada entidad termina teniendo su historia clínica. También está el tema de que se está impulsando bastante la interoperabilidad de las historias clínicas, es decir, que esta información se pueda acceder, pero finalmente al momento muchos de los prestadores de servicios tienen sus propios sistemas de información y lo que hacen es
extraer sustratos, ¿no? No siempre es la historia clínica completa o depende del tipo de remisión. Y eso es lo que pasan a la clínica del siguiente nivel. Eso ya implica allí una sesión de datos personales. Entonces, es una transferencia. Es una transferencia. Te estoy transfiriendo al paciente. Ciertamente que hacen parte de la misma red, que eso está administrado por el asegurador del afiliado, que tiene las entidades que están dentro de la misma red donde se prestan los servicios, pero entre las IPS, entre las entidades prestadoras de salud, estas operaciones muchas veces implican transferencias de datos. ¿Por qué? Porque no se, esta IPS no está contratando a esta otra IPS de más nivel, sino que ellas están dentro de la misma red de aseguramiento de la EPS del afiliado. Y esa remisión implica una transferencia de datos personales. Entonces son particularidades muy propias del sector de la salud. Lo que les decía, lo del laboratorio de las muestras, el paciente llega a la entidad de primer nivel, se toma una muestra, se envía a un laboratorio externo y hay una devolución de resultados. Esto es un encargo del tratamiento, no obstante, el laboratorio va a crear una historia clínica. Y frente a esa historia clínica, el laboratorio sí que es responsable del tratamiento. Entonces yo espero que esas cositas queden claras porque son matices que hay dentro de estas operaciones que hay dentro del sector salud que son muy rápidos, porque todo esto se tiene que dar muy rápido para garantizar que el servicio de salud se ha prestado integridad, pero todo esto implica tratamiento de datos personales, porque el tratamiento de datos personales es algo muy cotidiano que a veces uno no se pone a analizarlo hasta que lo hace y uno se da cuenta que todo el tiempo está ocurriendo en las actividades que uno realiza en su sector. ¿Qué recomendaciones les puedo dar? Pues tener un contrato de transferencias o un acuerdo de transferencias, esos acuerdos pueden estar incluidos por medio de cláusulas bastante ligeras dentro de las mismas solicitudes de remisión. Y eso les va a quitar carga de encima. Por ejemplo, voy a traer a colación una pregunta que nos habían hecho, que me tomé el atrevimiento Sara igual la había respondido con el tema del consentimiento informado y la autorización del tratamiento, pero en un mismo documento se pueden tratar varios temas. O sea, ¿por qué? Porque a veces también por practicidad, porque a veces las personas son muy quisquillosas, ven muchos papeles, les da miedo. Es normal que eso pase. Uno por practicidad sí puede crear un solo documento. La particularidad de Colombia y por cómo tenemos planteada la autorización dentro de la ley 1581, sí se podrían incluir cláusulas en documentos que traten distintas cosas. Por lo menos en el documento donde se haga el consentimiento informado del paciente, además se puede agregar una cláusula de tratamiento de datos personales que esté, eso sí, segregada de lo que es el consentimiento informado. Una cosa es explicarle al paciente qué procedimientos médicos se van a realizar sobre él y otra cosa es explicarle al paciente que para poderle entregar los resultados, que para poder gestionar esos procedimientos médicos, esos exámenes, se van a tratar sus datos personales. Entonces son cosas distintas y se pueden separar en cláusulas que estén contenidas en un mismo documento. Entonces, lo mismo son las mismas opciones que se pueden adoptar para los temas de transferencia entre entidades, entre IPS, al momento de hacer la remisión. Ustedes pueden crear cláusulas laxas que estén dentro de la misma solicitud, donde ustedes dejen claro que se están transfiriendo esos datos a esa entidad, ¿no? Estas condiciones que están aquí o estos contenidos mínimos son los que han establecido la Superintendencia de Industria y Comercio a través de sus guías, sobre todo en la guía de transferencia. Sobre todo las condiciones que van a regir esa transferencia, qué medidas hay para garantizar el cumplimiento de los principios que rigen el tratamiento de los que ya habló Sara, hacer el cumplimiento de los principios parte del ADN de la organización y ver que pues tratar y propender porque esos datos también se están enviando a un destino seguro, ¿no? Y pues qué obligaciones va a asumir cada parte una vez se dan esos datos. En el contrato de transmisión la cosa cambia un poco porque como Sara lo dijo, son como el agua y el aceite, o sea, no son la misma figura. El encargado del tratamiento es una
persona natural o jurídica que está haciendo tratamientos por cuenta del responsable. O sea, él sigue siempre bajo las instrucciones del responsable. ¿Qué sucede bajo esta particularidad? Que si el encargado del tratamiento comete algún error, generalmente ese titular del dato se va a ir primero es al responsable. Por eso es muy importante tener los contratos de transmisión de datos personales, donde el encargado del tratamiento, o sea, ese proveedor donde se están terciarizando algunos tratamientos de datos personales, tenga clara cuáles son sus responsabilidades y qué obligaciones tiene que asumir frente a ese responsable en caso de un indebido tratamiento de datos personales. Entonces es muy importante describir el alcance del tratamiento, qué actividades tiene que realizar el encargado por cuenta del responsable, o sea, cuál es el alcance, cuáles son los datos, cuáles son las categorías de titulares a los que va a acceder ese encargado del tratamiento, qué obligaciones tiene con el titular y el responsable, por ejemplo, frente a un ejercicio de derecho, que un paciente quiera acceder a ciertos datos que realmente están siendo tratados bajo el encargado, cómo se va a tramitar eso. Em, cuáles son las medidas de seguridad que tiene para las bases de datos. Guardar la confidencialidad, no divulgar la información, no divulgar los procedimientos médicos cuando se trata de una persona que es conocida a nivel público. ¿Cuál es la política de tratamiento definida por el responsable? Porque esta es la política bajo la que se tiene que regir el encargado del tratamiento. Entonces es muy importante delimitar estas obligaciones en los contratos de transmisión, sobre todo con este personal que tenemos externalizado y que está bajo modalidad de prestación de servicio. Hay que verlos como encargados del tratamiento y a veces no solamente con un acuerdo de confidencialidad es suficiente, a menos de que el acuerdo de confidencialidad esté redactado de forma que cubra la transmisión de los datos personales. Entonces, entender un poco que estas son figuras de naturaleza distinta, ¿no? La transferencia y la transmisión implican dos operaciones distintas de tratamiento. La transferencia siempre va a ser de responsable a responsable y la transmisión va a ser de responsable encargado y casi siempre es en el marco de una prestación de los servicios. Entonces, es muy importante tener en cuenta que son figuras completamente diferentes. Pasemos un poco al tema de buenas prácticas, ¿no? A mí me gusta porque antes de comenzar la reunión estábamos precisamente teniendo una conversación con Patricia sobre temas de casos famosos o casos conocidos. Pasa mucho, ¿no? Pasa mucho que algún tipo de famoso se va a hacer un procedimiento médico y se divulga esa información. Por lo menos en el desafortunado evento que vivimos hace ya 2 semanas, se filtró la radiografía de Miguel Uribe, ¿verdad? Entonces vamos a analizar un poco este caso. eh, ¿Qué se considera un incidente de seguridad dentro de este contexto? ¿De dónde proviene esa filtración de información? La filtración de información la hizo la misma familia. No podríamos entonces estar hablando de un incidente de seguridad porque eso viene de un espacio doméstico. Y entonces, si la familia teniendo esa información fue la que la decidió hacer pública, no se podría considerar que hubo una oferta por parte del centro de salud que estaba atendiendo a ese paciente. Ahora, si la filtración viene de un personal interno o de un tercero malicioso que vulneró los sistemas de información de ese prestador de servicios de salud, sí que estamos frente a un incidente de seguridad. Y para esto tenemos que tener diseñado em, programas de acción, procedimientos de respuesta inmediata. ¿Qué nos dice a nosotros la Superintendencia de Industria y Comercio en la guía de incidentes de seguridad? Ustedes tienen que hacer una evaluación de impacto sobre ese incidente, a ver qué impacto tuvo, qué consecuencias tiene, cuántos titulares se impactaron con ese incidente de seguridad, qué medidas se pueden tomar para mitigar el daño. Y posteriormente tendrán 15 días para reportarlo, ¿no? Y en caso de que es una vulneración de un sistema de información que ustedes consideren crítico, también lo pueden reportar a Colcert. Entonces, para que tengan eso en cuenta. Pero es muy importante determinar de dónde proviene este incidente, cuál es el origen de la filtración.
Y cuando se trata de personal interno, recomiendo tener procesos disciplinarios. ¿Por qué? Porque no es ético estar divulgando información sensible de los pacientes, no importa si es información de interés público. Y hago hincapié en esto porque por lo menos a través de comunicados a la opinión pública se puede informar sobre el estado de salud del paciente si el paciente es una persona o una figura política como Miguel Uribe, pero no se tiene que estar divulgando sus radiografías ni su historia clínica, etcétera. Sí, en cambio, se pueden hacer unos comunicados a la opinión pública donde se den nociones del estado general del paciente porque se entiende que es de interés público el estado de salud de esa persona por el tipo de figura que es. Entonces, ¿qué otras recomendaciones les doy yo? Articular herramientas de accountability, de responsabilidad demostrada dentro del contrato, agregarles las finalidades y los límites de ese tratamiento, cuáles son las leyes aplicables, porque recordemos que el Ministerio de Salud siempre está expidiendo muchas resoluciones. Entonces, por ejemplo, hay siempre directrices propias de lo que se está haciendo. Depende mucho de la operación de tratamiento que se va a hacer. Por ejemplo, el de telemedicina tiene su resolución propia. Entonces, acotar un poco o aterrizar un poco esos contratos a esos escenarios donde se van a tratar esos datos personales o ese tratamiento en salud, porque no todo el tratamiento en salud es el mismo o es homogéneo, ¿no? Hay diferentes operaciones de tratamiento. ¿Cuáles son los derechos de esos titulares? Determinar quiénes son esos titulares. Esos titulares son pacientes, es una información de tipo comercial, o sea, no tienen que ver con salud. Es muy bueno mirar eso. El tema de las medidas de seguridad, hago mucho hincapié en esto. Las responsabilidades de las partes, qué responsabilidades van a asumir las partes, si van a ser corresponsables del tratamiento, esto es muy importante, si van a ser responsables independientes y responden solamente en la medida que hayan tenido que ver en la participación del indebido tratamiento, cómo se van a gestionar los incidentes de seguridad de forma conjunta, las transferencias a otros organismos, a otras entidades gubernamentales, el tema de la recuperación de datos, si hay un incidente que impide el acceso a los mismos, tienen respaldo de la información, tienen copias de seguridad. ¿Qué pasa cuando se finaliza el contrato? ¿Qué va a pasar con esa información? ¿Se va a suprimir? ¿Se va a devolver? ¿Qué sucede? Y pues quiénes son los responsables y contactos en cada entidad. Entonces, esas son medidas de responsabilidad demostrada que nosotros podemos incluir en los contratos. Finalmente, ¿qué buenas prácticas podrían adicionalmente ayudar al manejo de la información dentro del sector salud? Con respecto a la historia clínica, la creación, el acceso y la conservación, garantizar que solamente el personal autorizado según el perfil y el rol que tengan accedan a las historias clínicas. No todas las personas deberían estar en capacidad de ver como el contenido íntegro de una historia clínica porque no a todo el mundo le compete saber eso. Implementar mecanismos de registros de accesos, que de acuerdo al perfil quede un registro, saber quién accedió a esa historia clínica, porque en caso de que haya alguna filtración es importante poderla vincular a una persona. Entonces, haber un registro de log que se pueda rastrear quién, cuándo y por qué accede a la historia clínica en virtud del perfil que tiene asignado, ¿no? Asegurar que la historia clínica se custodie física o digitalmente, medidas de seguridad que sean proporcionales, incluyendo pues archivadores con llaves en caso de tenerlas de forma física. Miren, yo les voy a contar algo muy particular. Ustedes me ven que tengo brackets. Em, eh, este puesto de salud que me atendía, cambié de sede, por cierto, tenía una muy mala costumbre y a mí me tocó hablar con la gerente del lugar. Y era que uno llegaba a la cita médica y ellas tenían todos los expedientes, todas las historias clínicas de los pacientes que iban a tener cita hoy allí en recepción y a veces las chicas se iban al baño, se iban a almorzar. Cualquier persona podía extraer esos expedientes. O sea, eso es una pésima práctica, es una muy mala custodia de esos ficheros, ¿no? Estás exponiendo información sensible de los pacientes. ¿Qué pasa? Que en esos expedientes, cuando a uno le hacen la valoración, hay fotografías, hay radiografías. Entonces, y datos relacionados con mi identidad, mi dirección, todo de pronto
el proceso que he venido trabajando con el ortodoncista. Entonces, esas no son buenas prácticas. Entonces hay que tener mucho cuidado, no solamente estar pendiente de la seguridad de tipo lógico, de tipo programático, sino también de tipo físico, porque a veces esta información está en papel, ¿verdad? Y muy importante, incluir cláusulas de confidencialidad de protección de datos en los contratos con el personal médico, administrativo y de archivo. O sea, con referencia a la remisión entre IPS, tratar de formalizar esas remisiones mediante canales seguros. eh, si es posible tener algún tipo de interoperabilidad, bien. Si no, pues usar la forma que tienen para poder expedir el documento de diagnóstico que tienen que remitir de forma que no sea de fácil vulneración, que tenga algunas medidas de acceso mínimas, y que no, y que si alguien intercepta esa comunicación no pueda acceder a esos datos con facilidad, ¿no? También con respecto a la orden, a la remisión, validar que las órdenes médicas incluyan la identificación del personal, verificar de dónde vienen, que tenga su firma digital, que esté completamente autenticada, que se respete la confidencialidad frente a terceros que no estén autorizados para ver esa información, evitar enviar información sensible por medios que no estén controlados, por WhatsApp. Yo desaconsejo el uso de WhatsApp que, sobre todo si es un WhatsApp que no es institucional, un WhatsApp que no está bajo el control del prestador de servicios de salud, desaconsejo de verdad utilizarlo para comunicar información sensible. Además, ¿qué puede pasar? Y qué pasa todo el tiempo, es que hay gente que le gusta robar WhatsApp para pedir dinero, ¿no? Hacen ingeniería social. Imagínense si les logran capturar el WhatsApp, que eso sí ha pasado, y hace una copia de seguridad, va a haber un montón de información sensible. Entonces yo desaconsejo mucho si no es de tipo institucional. Y si el centro de salud no puede estar en control de este canal de información, no lo usen para enviar información sensible. Gestión documental y trazabilidad, códigos únicos o consecutivos, eso lo veo mucho las entidades prestadoras de perdón, las instituciones prestadoras de salud son muy organizadas con el tema de la historia clínica, tienen códigos, eso es muy bueno, esas medidas de trazabilidad son excelentes, o sea, tienen que seguir siendo el estándar dentro de la industria. O sea, totalmente tener esa trazabilidad documental, esa huella digital, cuando incluso se imprime una historia clínica, es completamente recomendable. La información al titular y el consentimiento. Informar al paciente se puede, como les dije, en el mismo consentimiento informado, incluir un aviso de privacidad. No tratar lo mismo, porque una cosa es decirle al paciente qué te van a hacer, qué procedimientos médicos le van a practicar, y otra cosa es comunicarle al paciente que con ocasión de la gestión médica que se le está realizando, la constitución de la historia clínica, los registros que deben quedar, se van a tratar sus datos personales. Pero puede estar contenido en el mismo documento en cláusulas separadas, explicando por un lado el consentimiento informado y por otro lado el tratamiento de los datos personales del paciente. Eh, Tratar de personalizar, obviamente, estos consentimientos dependiendo del contexto y del tipo de tratamiento que se esté realizando, ¿no? Y la evaluación de riesgo y documentación, que Sara ya lo había dicho, es muy importante realizar evaluaciones de riesgo sobre los procesos. Sobre todo, mirar el tema de las remisiones y contrarreferencias también, qué riesgos tienen para la misma prestadora de salud. Yo me he sentado a ver los temas de seguridad con estas entidades que están en la red de prestación de los afiliados, cómo hacemos esa circulación de información, esa transferencia de información, tratar de cómo documentar esos flujos de información interinstitucional, ¿no? Incluyendo esos acuerdos con otras veces, que eso fue algo que les dijo Sara, ustedes tienen su listado de proveedores y asimismo tienen un listado de las transferencias. Por ejemplo, en el tema de telemedicina, ustedes tienen que tener registrados esas bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos. Revisar que toda esa información esté correcta, ¿no? Que estén haciendo, que todo esté en orden, lo mejor posible. Si no lo han hecho, si no han registrado esas bases de datos de telemedicina, están a tiempo. Ahora sí,
vamos a ver las preguntas. Acá tiene la Alejandra. Pero primero trabajo social, que hace rato tenía la mano levantada. Ya te voy a habilitar el micrófono. A ver. Niki, yo quisiera hacer una pequeña intervención ahí que considero muy importante, teniendo pues como la experiencia que tenemos dentro del sector salud, y es que Sí. no vamos a confundir esa posibilidad también de tener el formato la autorización de tratamiento de datos. No es que vamos a ir a cambiar, entonces no, entonces ya no necesitamos la autorización de tratamiento de datos porque la podemos incorporar en el consentimiento. Ser muy cuidadosos con eso, esa es la recomendación, porque cuando un titular va a ejercer ese derecho y nos va a pedir copia de la autorización de tratamiento de datos, es más complejo ir a entregarle esa evidencia de ese consentimiento informado frente a muchos tratamientos médicos que pueden llegar. Un paciente puede llegar hoy con un consentimiento informado para una cirugía no sé, de una cirugía de ortopedia, y el consentimiento informado va a estar basado en ese. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos frente a eso. Es como mi recomendación también. Súper, me parece Una, como muy aterrizado. Adelante, una, Sara. perdón, una de las cuestiones que yo he visto en auditorías y en revisiones es que yo sí prefiero, o sea, cada clínica lo gestiona con su oficial como considere más pertinente, pero yo sí prefiero que esté diferenciado y ojalá en carpetas diferentes, porque la autorización puede tener acceso el departamento de marketing, departamento administrativo, para saber si esa persona le puede hacer muchas cuestiones a nivel administrativo y si lo firmó, ¿vale? Y en cualquier momento viene y, ay, oye, tú no me has firmado la autorización, por favor, fírmeme aquí, es un documento que tenemos al día a día, lo metemos en una carpeta y no tiene datos sensibles. En cambio, el consentimiento informado siempre va a estar muy cercano a los datos sensibles, y suele suceder que cuando permitimos que administrativos o departamento de marketing, lo estoy hablando en corporaciones grandes, acceda para ver si podemos enviar la información comercial, invitarlos a eventos, etcétera, lo tienen, tendrían que acceder a información más sensible. Es una recomendación, ya cada oficial lo gestiona como considere conveniente, pero esa es mi recomendación. Trabajo social, tienes el micrófono habilitado. Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Isabel Galvis, hago parte de Sumer ya hace algún tiempito. Bueno, tengo realmente varias preguntas. Dentro de ellas hay una que es en el tema de los usuarios que nos llegan en calidad de NN o sin identificación. Estas personas, pues por lo regular, son recogidas en vía pública, son traídas por paramédicos, policía, y están en condiciones de gravedad, ¿sí? Tengo, digamos, dos panoramas frente a ello. Uno, el NN que llega completamente indocumentado, no tiene, digamos, la capacidad para poder informar ni su número de documento ni nada, ¿cierto? Digamos que puede suceder que cuando llega, esperamos un tiempo prudente y aparece familia, ¿cierto? Porque lo han estado buscando, porque tienen una búsqueda activa, lo encontramos, lo encuentran y pues accedemos a la información. Pero tenemos ese nene que permanece, por ejemplo, en una unidad de cuidados intensivos, no tenemos la manera como de ubicar, no tiene un documento, no tiene absolutamente nada. Pasa el tiempo. Pregunta clara es: nosotros como institución no podemos utilizar, por ejemplo, las redes oficiales de la institución para buscar la familia de esta persona. En este momento, y digamos con la guía de Patricia, lo que se ha hecho, que por fortuna no han sido tantos los casos, es como dar una descripción de las características de la persona, el tamaño, el color de piel, rasgos pues como particulares, la ropa, y digamos que es una de las maneras, pero también he visto que en algunas instituciones de salud todavía utilizan el tema de la fotografía de esta persona. Posterior a eso, nosotros, pues en el protocolo que hemos creado, lo que hacemos es activar las autoridades. ¿A quién? Personería como garante de los derechos de esta persona, de este ser humano, ¿cierto?
y también la registraduría para que ellos vengan a hacer como una identificación dactilar de esta persona, ¿cierto? Entonces podemos encontrarnos también la posibilidad de que si lo identificamos, encontremos una historia clínica previa y puede que incluso no haya llegado como en N. Pero entonces ahí van dos preguntas. Uno, si se puede utilizar fotografías, si la podemos utilizar nosotros como institución. Si no, no la podemos hacer nosotros. Por ejemplo, la personería sí lo puede hacer. Así el señor está dentro de nuestra institución. Y la otra es que si ya teniendo los datos, por ejemplo, la cédula, y encontramos que hay una historia previa con nosotros, podemos utilizar los datos de contacto que tiene previamente en esa historia clínica. Porque también me pasa que llega la persona sola, desorientada, en un episodio psicótico, no sé qué, y necesita acompañamiento por la familia, lo tenemos identificado, pero qué tan prudente y qué tan pertinente y legal es que yo, como trabajadora social, que tengo que buscar las redes de apoyo de esta persona, saque los datos de la historia clínica previa que tengo para empezar a buscarlo, porque es algo que es dentro de mi labor, es buscar redes de apoyo y sobre todo las familiares. Por ahí van como mis preguntas. Una última, dentro de la ley 1518 en el artículo 10, uno de los ítems dice que no se requiere pedir autorización para obtener los datos del registro civil de nacimiento, pero en ese registro civil también están los datos de nombres, apellidos y documentos de los padres. Esa información entonces la puedo tomar sin previa autorización de, digamos, de ese paciente o de la mamá, porque también hacemos muchos reportes a las entidades de protección como bienestar familiar, comisarías y, como les dije ahorita, también personerías. Muchas gracias. Mm, No sé si la quieres contestar, Nicky, o la contesto yo. No tengo problema en contestarla. Eh, a ver, aquí hay que mirar tres cuestiones, ¿vale? Lo primero, NN, ¿vale? Los NN, si tú tienes que hacer algún trámite a una persona NN porque tienes que hacerle darle unos primeros auxilios mientras consigues a las personas adecuadas o a los representantes legales, sabemos, como ya lo comentas tú, artículo 10, casos que no sea necesaria la autorización, 10.c. Esto hasta este momento pues ya queda claro. Ahora, si tú ya tienes previamente una historia clínica de esta persona, entonces se supone que esta persona ya te ha dado una autorización, porque si tú la tienes, por lo tanto podrías hacer uso de esos datos, ¿vale? O sea, tú puedes utilizarlos porque estás dentro de un tratamiento de datos de carácter personal que yo entiendo que previamente ya has cumplido con todos unos requisitos, y si tienes unos datos de carácter personal que se te han facilitado de esa tercera persona, podrías utilizarlos siempre y cuando las finalidades sean una finalidad de las finalidades que se le haya comentado a esta persona, digamos, dame los datos de contacto, o nos seguimos amparando en el artículo 10, casos de urgencia médica. Entonces, esa sería como la segunda. Y la tercera, el uso de fotografías. Yo entiendo que el uso de fotografías no estaría permitido porque estás haciendo pública una información que tú tienes y que estás tomando, o sea, tú para prestar un servicio sanitario o para dar un caso de urgencia médica y sanitaria, no tienes por qué publicar fotos. O sea, tener claro cuál es la finalidad para la que tenemos esa autorización que nos da la ley, que es una autorización legal de no tener autorización, y es, oye, tú puedes darle a esta persona todos los tratamientos por su caso de urgencia médica y sanitaria. Publicar la fotografía no es un caso sanitario, se sale del ámbito. Ahora, tú puedes llamar a todos los médicos, puedes llamar a todas las organizaciones, habilitar un protocolo y que en ese protocolo vengan desde el registro civil, etcétera, basados en los protocolos, que me parece muy bien hecho es el protocolo que tú tienes, es admirable porque yo he estado en revisiones donde no hay un protocolo para este caso. Y
claro, son ellos los responsables de ese tratamiento que van a ejercitar. Bien, porque tengan una, un permiso legal especial, porque aunque no lo trae claro la ley, sí la SIC ha dado muestras de que te pueden obtener autorizaciones por un caso, o sea, porque de un ejemplo, te pongo un ejemplo, el registro civil que conoce más su normativa interna puede realizar el tratamiento conforme a una autorización de ley, que también es un caso que no está necesariamente autorizado y que lo encuentras en el artículo 10D, que dice tratamiento de información autorizado por la ley. Entonces, si el registro civil coge y toma una fotografía y la publica el registro civil, entendemos que ellos tendrán un amparo legal que les permita hacer ese tratamiento, ¿vale? Entonces, realmente no conozco mucho si el registro civil tenga esta potestad o alguna organización. La dispersión jurídica que tiene Colombia es muy amplia. Hay veces uno encuentra resoluciones perdidas por allí que dice, se autoriza tal cuestión. Entonces, por lo tanto, esto lo hará directamente el registro civil bajo su propia responsabilidad. No sé si Sara, quieras decir algo. Sí, yo dime. quisiera también intervenir ahí, es como una invitación también, creo que esa ha sido como una de las buenas prácticas que hemos implementado y que con Isa, que es nuestra trabajadora social, lo hemos conversado, la importancia de proteger, aquí hablábamos de de la atención y el cuidado del paciente, pero también de su privacidad e inclusive de su vida. ¿Por qué? Porque cuando una persona ha tenido un intento de homicidio, de feminicidio, si vamos a exponer una fotografía, pues también estamos poniendo en riesgo a nuestro personal médico, ¿cierto? Y asistencial. Entonces, ha sido una de las consideraciones que hemos tenido dentro de nuestras instituciones, tanto de Somerincare como de Somer, porque finalmente es también nuestra responsabilidad cuidar a esas personas. Entonces, esa también ha sido como, esa es como una de las buenas prácticas que hemos tenido y que las compartimos hoy con las personas que nos acompañan de otras instituciones, porque consideramos que también es un deber el de nosotros cuidar a nuestra gente. Y la verdad que admiro mucho ese esfuerzo de hacer ese tipo de procedimientos, que es muy interesante hacerlo, y solo que surge cuando les digo que hagan ese ejercicio del flujo de datos y mirar los riesgos que tiene cada uno de esas cuestiones. Nicole, ¿tú llevas el listado de las personas que van alzando la mano? Sí, Alejandra tiene la mano alzada, también tiene el micrófono habilitado si desea hablar. Muchas gracias, buen día. Buen día. En el contrato o en los contratos suscritos entre las aseguradoras EPS y los prestadores de servicios de salud IPS, es común que se establezca cláusulas donde la EPS actúa como responsable y la IPS como encargada, ¿cierto? Eso digamos que es habitual de los contratos. En ese contexto, yo tengo dos preguntas. En el caso de que una IPS, en calidad de encargada, como está establecido desde el contrato, quiera prestar servicios particulares a afiliados que originalmente vienen dados por la base de datos del responsable, debe solicitar sí o sí la autorización expresa de ese titular. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, si esa IPS deseara contratar con un tercero para desarrollar actividad de investigación o de nuevas tecnologías pues distintas, en el marco de esas atenciones particulares, requiere la autorización de ese responsable. Básicamente esas dos preguntas. Bueno, en primer lugar, sí, si vas a hacer un tratamiento propio de la IPS frente Ajá. a esos afiliados que han sido remitidos en el marco de un contrato de tratamiento, sí necesitas la autorización porque estás tomando decisiones sobre esa base de datos, te vuelves responsable del tratamiento, porque lo estás haciendo para finalidades propias, no estás haciéndolo bajo las instrucciones de esa EPS, ¿no? Eso, en primer lugar, hay que dejarlo muy claro. Cuando el encargado del tratamiento comienza a decidir sobre las bases de datos, hay ya no es un encargado del tratamiento, se desnaturaliza esa figura, se vuelve responsable del tratamiento. Eso por un lado. Lo segundo es que manifiestas del tema de investigación, nuevamente, aquí hay varios temas. Si no está siendo contratado para ello,
podría ser problemático. Podría ser problemático. Ahora, si se va a hacer en el marco de algún estudio clínico, informárselo directamente al paciente y en lo posible anonimizar esa información. Porque si logras no relacionar la información con el paciente para un estudio que pues tiene fines científicos o investigativos y que la información y de todos modos consultarlo con ese responsable del tratamiento nuevamente porque los pacientes podrían entender esto como una filtración de sus datos, porque usaron información, a mí no me dijeron nada, podría generar confusión entre los pacientes. Entonces sí sería muy bueno consultarlo con el responsable del tratamiento. Oye, que necesito hacer estos estudios clínicos investigativos, yo voy a adoptar medidas para que estos pacientes no sean identificables. Si uno puede adoptar medidas de anonimización, que es lo mejor en estos contextos y en estos casos, puedes dejar fuera del ámbito de aplicación esos estudios, fuera del ámbito de aplicación de la ley 1581, pero hay que tener mucho cuidado de dejar por fuera al responsable. Hay que consultar en el responsable para hacer estas operaciones del tratamiento, porque primero eso se podría percibir desde la ley 1581 como una infracción, porque estás tomando decisiones sobre una base de datos que no es tuya, que se te fue confiada en el marco de un encargo del tratamiento. Y segundo, los titulares lo pueden percibir como un tratamiento no autorizado de sus datos personales. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, con esas operaciones del tratamiento. Muchísimas gracias. Vale. Diego, ya te voy a habilitar el micrófono. Listo, ya lo tienes habilitado. Diego, tienes el micrófono habilitado en caso de que nos quieras hacer la pregunta. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, te escuchamos. vale, gracias. Quisiera en primer lugar darle las gracias por el espacio. Muy interesante los aportes. Ya había tenido antes la oportunidad de escucharlas. Dejé una pregunta en el chat, pero quiero plantearla al auditorio, hacerla pública. En relación con los incidentes de accesos indebidos a los datos personales, en el sector salud es bastante, eh, hay una costumbre, una mala costumbre, dejé en el chat, relacionada con esa conversación entre los profesionales sobre los diagnósticos médicos, sobre los distintos tratamientos, y sucede algo muy particular que sucede cuando el paciente o la paciente es familiar de uno de estos profesionales, que de manera muy fácil puede tener acceso a información de su historia clínica. Cuando eso se ha presentado, nosotros hemos activado nuestros protocolos, por supuesto, pero siento que nuestros protocolos no han sido suficientes, puesto que al verificar los accesos a la historia clínica, observamos que las personas que han realizado dichos accesos están relacionadas con la prestación del servicio. Es decir, que todo está dentro de lo normal. Sin embargo, la información sí ha salido. Mi pregunta es, ¿qué otra cosa podemos hacer o qué es recomendable hacer en estos casos cuando al verificar los accesos a la historia clínica no encontramos nada indebido? De pronto ingeniería social, también hemos aplicado ingeniería social haciendo preguntas, verificando quién está vinculado en ambas clínicas, etcétera. Pero a veces eso tampoco es suficiente, puesto que las personas no van a decir que en efecto sí dieron información o que sí conocen a tal médico, etcétera. Es a ver cómo desde la práctica se podría abordar esa situación que yo creo que es bastante común en el sector médico. Sara, tienes el micrófono cerrado. Ay, perdona, se me había quedado el micrófono cerrado. A ver, lo primero que tenemos que saber es diferenciar dos ámbitos, el ámbito doméstico, que ya lo comentó Nicole, y el ámbito empresarial, ¿vale? Si estas filtraciones de información se hace dentro de un ámbito doméstico donde el médico está filtrando información por sus funciones, por ser familiar, que no es el caso porque ha accedido a una historia clínica, entonces va a tener está por fuera del ámbito de aplicación de la normativa de protección de datos. Ahora, si resulta que él, a más de ser familiar, también es médico, está cometiendo varias cuestiones. Primero, éticamente es muy mal valorada la actuación que él ha tenido. Y en materia de protección de datos, pues esto sí puede ser una brecha de seguridad para la clínica
En primer lugar, se podría considerar una brecha de seguridad. Las brechas de seguridad, según la doctrina, se clasifican en la confidencialidad, integridad, etcétera. Esto sería una brecha de seguridad por una falta de confidencialidad. Y ¿qué puede suceder? Que si alguien demanda o denuncia ante la SIC a la clínica y la clínica se ve afectada por eso, en un momento dado, la clínica podría ir contra este médico. Podría ir y reclamarle a este médico por los mecanismos, unos daños y perjuicios. O sea, porque claro, está haciendo una filtración de una información, pero claro, el responsable, ¿quién es? Tenemos que valorar qué relación tiene este médico con la clínica, cómo fue que accedió. Ahora, si resulta que este médico ni siquiera era el médico de esta paciente, y lo peor de todo fue que accedió a este historial médico porque él es ortopedista y ella se hizo una cuestión totalmente diferente. Imagínate cómo queda la clínica por esta brecha de seguridad a la confidencialidad de una persona que sin tener necesidad de acceder a esa información ha accedido y la ha sacado. O sea, te estoy poniendo todos los puntos de vista que se pueden dar. Es algo bastante complejo, por eso es muy importante dar formación en protección de datos, porque no lo hemos tocado en este evento, pero sí quiero que quede muy claro que el valor del dato es muy alto. No solo porque todo el mundo quiere ahora los datos, porque cómo alimenta inteligencias artificiales, cómo se alimentan herramientas CRM, tú puedes tener la mejor inteligencia artificial, pero si no tienes datos, pues... Entonces, los datos en este momento es algo muy goloso, todo el mundo los quiere y los está filtrando, los está sacando. Y por otro, el daño reputacional. Tú puedes, si eso le pasa a tu competencia, tú puedes ser mejor en el mercado, porque los daños reputacionales por pérdida de información son muy altos. Esto que comete este médico puede causar unas pérdidas económicas a una clínica altísimas. No sé si te contesté toda tu pregunta, tú me dices si te parece bien. Sí, bueno, muchas gracias por esa orientación. Por supuesto que esos efectos son eh, pues, perjudiciales, por supuesto, para la operación. Sin embargo, es que no se logra identificar quién filtró la información, puesto que desde que la persona está siendo atendida, su historia clínica es accedida por todos los profesionales que de alguna manera tienen que ver con la prestación del servicio, desde enfermeras, desde inclusive químicos, farmacéuticas, los médicos, que pueden ser varios médicos por esa situación de los turnos. Entonces pueden ser varios médicos que estén relacionados con la prestación y podríamos tener algunos casos en donde hay más de 16 personas que registran acceso a la historia clínica, pero insisto, todos ellos tienen alguna relación con la prestación del servicio. Y por otro lado, tenemos que en la práctica sí se conoció la información, como el caso, por ejemplo, de Miguel Uribe, que no es este, por supuesto, pero bueno, ¿cómo probamos? Le probamos a determinado profesional que gracias a su indebido o negligencia en la atención se filtró la información. Esto también de cara al derecho laboral, puesto que digamos que hacer una imputación de descargos, iniciar un proceso contra alguien sin tener el suficiente elemento probatorio, también pone en riesgo jurídico a la empresa. Estaríamos ante un despido sin justa causa, indemnizaciones, etcétera. Es un poco ese escenario sobre el riesgo jurídico, tanto ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos, pero también en virtud del contrato que tenemos individualmente con cada uno de esos empleados. Nosotros hemos optado por hacer unos procesos de retroalimentación general a todos los colaboradores de la clínica y seguir indagando internamente para lograr tener una certeza sobre la conducta, porque no podríamos establecer medidas individuales sin tener certeza sobre la conducta, y es el problema o el obstáculo, la dificultad desde el punto de vista probatorio.
Aquí es que juegan un papel fundamental las medidas de seguridad técnicas y organizativas que les decía yo en el comienzo. Lo primero, te voy a enumerar medidas técnicas y organizativas que tienes que tener en cuenta. Primero, funciones y obligaciones de los empleados. Todos los empleados de las organizaciones, sean estas entidades sanitarias o cualquier otra, deben tener unas funciones y obligaciones. No te estoy diciendo el puesto de trabajo, sino en materia de protección de datos. Contraseñas. Segundo, lo que estaba comentando, tener los roles. Claro, no son las mismas funciones y obligaciones las que tiene el médico que de pronto las que tiene una enfermera. Crear las funciones y obligaciones en atención al puesto de trabajo. Los CRMs o herramientas médicas deben tener los roles por función a puesto de trabajo. O sea, una enfermera está entrando, pero ¿a qué está entrando? No puede entrar a toda la historia clínica. No, es que necesita ya. ¿Qué necesita? La medicación, necesita saber qué tiene que ver, pero no tiene que entrar a toda la información. Entonces, hay que comprar herramientas tecnológicas que tengan unas medidas de seguridad en atención al riesgo. El riesgo que tienen los datos sensibles es muy alto. Cambio de contraseñas, hacer copias de seguridad, porque claro, si esto se filtró justamente 2 minutos antes, te voy a poner un ejemplo. Una cuestión que se filtra en X hora. Esto pasó en este horario y han entrado, de las 16 personas que me estás costando, han entrado 5. Pues vamos a hacer más pequeño el rango. De esas 5, estas personas, una estuvo aquí, otra estuvo allí, otra, y tú vas haciendo más pequeño ese rango, pero claro, eso solamente se puede con unas medidas de seguridad adecuadas. ¿Cómo se enviaron la información? ¿Cómo se está filtrando? Ahí yo creo que las cuestiones pasan por medidas de seguridad, y las medidas de seguridad son formación, funciones y obligaciones y herramientas tecnológicas que permitan tener una confidencialidad. ¿Alguna otra pregunta o algún comentario adicional que estaba viendo? Sara, creo que quiere agregar algo sí. más. No, sí, Patricia, haciendo como otra parte de esas buenas prácticas que podemos implementar dentro de las organizaciones, que sí estoy de acuerdo con Diego que a veces no es fácil determinarlo, pero con lo que dice Sara, supremamente valioso, ser el oficial de protección de datos un aliado muy importante en las áreas de control. Las áreas de control interno son unos aliados importantes porque ellos pueden acceder a mucha información y tienen una visión de auditar los procesos y de mirar cómo están haciendo ese uso de asignación de roles y permisos para determinar si en algún momento hubo un acceso indebido a la historia clínica. Es un reto importante para nosotros dentro de las organizaciones por el uso de los celulares del personal, de también que no vayan a hacer uso indebido de esa información. Entonces creo que acá también lo que dice Diego es muy cierto, seguir fortaleciendo esos temas de formación, por esto esos espacios que estamos generando también con los aliados, con las capacitaciones que hacemos internas, con estos webinars para seguir fomentando esa formación y que conozcan la importancia del tratamiento de datos, porque eran temas que antes no se trataban de manera tan cercana como lo venimos haciendo por estas, porque cada vez nuestros titulares van conociendo más sus derechos de tratamiento de datos. Yo de darles las gracias a ustedes por este acompañamiento tan importante y tan valioso. Creo que como no sé si hay más preguntas, Nikki, pero atendiendo pues la convocatoria y creo que nos pasamos un poquito del tiempo, pero de manera muy generosa ustedes nos han compartido y nos han ayudado a resolver estas inquietudes. No sé, Nikki, si hay más preguntas o si podemos ir concluyendo frente al tema. Podemos ir concluyendo el evento, sí. Bueno, de parte de Clínica Sommer y Sommerincare, darle las gracias a ustedes, a a Meridian Legal Tech, por acompañarnos, por tener la oportunidad de conocer estas experiencias y estos conocimientos que ustedes tienen para compartir con nosotros en el sector salud. Por supuesto, creo que como aprendizaje y como reflexión nos queda la importancia de salvaguardar los datos personales en el ámbito de salud. Y creo que nos queda muy claro esa importancia de cuidar la información de los pacientes en una extensión del cuidado clínico, ¿cierto? Y esa gestión responsable y segura de los datos que nos ayuda a fortalecer la confianza y la calidad del servicio.
Entonces, pues los invitamos a seguir, a los que se tuvieron que desconectar porque ya era el tiempo, porque tenían otras reuniones, a los que no pudieron ingresar, pues entiendo que ustedes muy generosamente lo van a montar a su canal de YouTube, al igual nosotros, para que las personas que puedan entrar, entonces, pues Nikki y Sara, si quieren nos comparten cuáles son esos canales. De igual manera, las personas que en algún momento consideren una asesoría acá con la doctora Sara y con la doctora Nicole, pues ellas muy amablemente también lo podrán hacer desde su firma legal. Entonces, pues acá muchísimas gracias de parte de nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Encantada, estaremos encantadas en volver a asistir a eventos así. También tenemos pensado, pues, en algún momento hacer más eventos de este tipo. Justamente nos están arreglando una cuestión de la página web. Hoy no está operativa. Es más, justamente estábamos hablando con eso, pero nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube. Nos pueden seguir en las redes sociales. Les he puesto aquí mi correo electrónico. Nicole va a poner su correo electrónico. Y por LinkedIn también nos pueden contactar. Si ustedes ponen Meridia Colombia, que lo voy a dejar aquí para que los que quieran, los que tengan LinkedIn, si quieren seguir, nosotros hacemos eventos usualmente y pues nosotras encantadas de quien desee nuestras asesorías, nosotras estamos encantadas. Además que este es un sector que nos gusta, que conocemos y que hay veces no es lo mismo cuando viene un asesor que nunca sabe nada del sector a alguien que ya ha tenido experiencia. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Estoy muy bien, Muchas gracias también. gracias. Feliz tarde para todos los que nos acompañaron y cordialmente invitados cada que podamos hacer estos eventos y promoverlos. Clínica Sommer y el Centro Cardiovascular Sommer Incare siempre será un mediador para que siempre estemos a la vanguardia de estas normatividades y de vincularnos y de aprender de manera conjunta las buenas prácticas. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego.